Saludos a todos los que me siguen en mi canal, como siempre yo pidiéndole a Dios que los bendiga. A ustedes y a ustedes que se suscriban, den like, compartan para que me ayuden que estos videos lleguen a más personas. Yo como siempre tratando de llevarle la realidad de Cuba. Hoy vengo con dos noticias. La primera es acerca de ese desfile de cubanos talentosos que dejan la isla para buscar vida fuera del país. En este caso, uno de esos tantos es el caso de Irela Bravo, que se queda en Estados Unidos. Ella decidió quedarse en Estados Unidos, pero la noticia no es que ella se queda en Estados Unidos. La noticia es la ambigüedad del cubano ese, inteligente, culto, que sale del país y sale vestido con el miedo de hablar claramente que allí hay una dictadura y que ella se va por un problema político. Llega acá y en las entrevistas que le dio a Ian Padrón y a otros youtubers, es una ambigüedad a la hora de darle una respuesta. Dice, por ejemplo, yo vine aquí impulsada por mi mamá, yo vine aquí buscando resolver problemas de supervivencia. Bueno, ¿y por qué tú tienes que salir de Cuba buscando supervivencia si en Cuba tú eres una persona que tiene una gran trayectoria como artista? Y los artistas en el mundo generalmente tienen un nivel de vida decoroso. Incluso tú declaras que para arreglar el techo de tu casa, cuando el periodo especial supuestamente tuviste que vender el carrito que era el que te servía para ir al trabajo y virar. Te echaste una vida cogiendo botellas en Cuba o cogiendo guaguas con personas todas llenas de sudor para después ir a presentarte un programa de televisión, filmar una novela o hacer un sketch cómico arriba de otras personas, ya llevando los olores de tantas personas juntas que recogiste en la guagua o en la local, como quieran llamarla, o bus, como quieran llamarla en Cuba o aquí. Es realmente denigrante oír personas como tú, Irela Bravo, no atreverse a decir que tú saliste huyendo de una dictadura que te estaba matando de hambre, a pesar del nivel, en el nivel social que tú te meneaste. Porque ninguna persona que haya desempeñado los papeles que tú desempeñaste dentro de Cuba, dentro de la radio y la televisión, tienen que salir a buscar o a resolver problemas de supervivencia. Ni que, bueno, sí, es como en Cuba, es como vivir al medio de una selva que te sueltan sin nada y tú tienes que atravesar la selva como esos entrenamientos militares a ver cómo logras atravesar y qué se te pega, y así se vive en Cuba. Pero hace falta el valor de cuando uno sale de Cuba, decir claramente qué situación hay en Cuba y, como siempre, defendiendo los dictadores, echándole la culpa a los americanos y venimos siempre a vivir donde al malvado, al que oprime. No, chico, no. Yo creo que es tiempo de que el cubano digno que sale de Cuba salga contando la realidad que hay dentro de Cuba para que el mundo entero deje de vivir engañado y pensar que Cuba es un paraíso terrenal. Cuba es la miseria hecha realidad, porque el socialismo, más con una dictadura como la de Cuba, no produce, se convierte en un parásito y mata hasta las ideas de las personas. Le chupa el cerebro, y por eso yo creo que como le chupa el cerebro, salimos de Cuba haciendo declaraciones cobardes, pensando en que si tenemos que virar a Cuba, que si los dictadores nos agarran, bueno, pues es preferible ser frío o caliente. Si tú no quieres hablar mal del sistema, o mal no,
decir la realidad del sistema, no deje entrevistas, porque para engañar a los demás es mejor que no deje entrevistas. Si vas a dar la entrevista, es para que le digas al mundo entero qué cosa es Cuba, cómo vive el cubano y a dónde vamos a parar si sigue la dictadura esta por un año o dos más, que vamos a tener que recoger los muertos por pala. Pero además vamos a seguir con el otro tema, que era el que yo traigo aquí, que más me interesa hoy, porque en definitiva las ideas de Irela Bravo, hay que decirle a Irela Bravo que según la palabra de Dios es mejor ser frío o caliente. A los tibios Dios los vomita. Y ella está metida en eso de ser tibia. No se atreve a hacer declaraciones verdaderas. Y también trata de congraciarse por acá para no quedar muy mal acá. Y está quedando mal allá porque ya se fue de allí. Y acá porque los que vivimos acá ya sabemos lo que se vive allí y ella no lo está sacando a la luz. Pero el otro tema que yo vengo a tratar hoy, que sí es un tema bastante peliagudo, es el caso que está pasando. Bueno, está pasando, no, yo hoy recuerdo, hay mucho tiempo ya yo puse en Facebook un comentario acerca de los niños en una película que estaban trabajando y salieron a comerme muchos amigos de Facebook, sobre todo una muchacha de la zona de Guinea de Miranda, que me dijo que en Cuba los niños lo único que tenían era que pensar en estudiar, que lo tenían todo garantizado. Bueno, yo cuando aquello le dije, mira, para empezar, en Cuba los niños los ponen a trabajar desde que empiezan a sexto grado, que lo llevan a los huertos a recoger y a sembrar hortalizas. Pero cuando llegas a la secundaria, sobre todo en el área donde nosotros vivíamos, las escuelas al campo donde tenías que trabajar una sesión y estudiar la otra no te lo decían, pero tenías que hacerlo, era la forma de tú pagar los estudios. Y los que vivían en los pueblos le metían 45 días en las escuelas al campo, recogiendo café llenos de Santa Anica, sembrando caña o recogiendo hojas de tabaco, que para el caso es lo mismo, hay que pagar los estudios. Pero además hay que aclarar que a los padres no se les paga, a sus padres los impuestos más grandes del mundo son los de Cuba, que cómo van a pagar la educación y salud si no ganan dinero, trabajan prácticamente de gratis. Si quieren sacamos esa cuenta otro día, pero bueno, vamos al caso al que quiero referirme hoy. Y dice, denuncian presencia de niños cubanos pidiendo dinero en la autopista de La Habana. Es decir, que crece los niños limoneros en Cuba. No es solo en la autopista de La Habana, están al medio de los pueblos pidiendo limosna, incluso le piden a los turistas, pero esto no es de ahora, porque yo salí, hay 19 años de Cuba, y en la finca Borrell en Palmarito, Caracusey, unos turistas que me dieron botella para salir de Palmarito a Caracusey, bueno, hasta llegar a Manacainaga, que era por donde iba a coger, nos quisieron entrar a la casa de Borrell en Caracusey y entramos y alrededor de allí habían como 4 o 5 niños que parecía que hablaban cualquier idioma, es decir, que fingían la voz como que hablaran otros idiomas para comunicarse porque sentían acento diferente para que le dieran, pidiéndole a los turistas que le dieran cualquier cosa. Yo les servía que le dieran lo mismo, $1, que le dieran un caramelo, que le dieran lo que fuera, porque los niños cubanos están careciendo de todo eso. Pero en la medida que aumenta el hambre, pues los niños se deciden a pedir más. Y es el caso esto de la autopista de La Habana, que están ya plantados en la autopista niños pidiendo limosna. Dice, ¿hasta cuándo vamos a permitir el deterioro de esta dictadura? Es decir, que hasta dónde vamos a llegar permitiendo a la dictadura que destroce el país. Porque están destrozando el país. En la medida que destrozan el país, que no hay producción, que la moral decae, pues bueno, esto aumenta en la sociedad. Dice, en esta ocasión son 4 niños que fueron captados en fotos, se los voy a mostrar, solos, mientras pedían dinero en la autopista en La Habana. Esto
ha destapado alarma en las redes sociales debido al incremento de secuestros y asesinatos de personas en la isla. Es decir, se desaparecen las personas en la isla y hay una gran cantidad de asesinatos. Y esta autopista está por fuera de la ciudad y niños solo pidiendo limosna, haciéndole seña a carros de turismo para que los turistas paren, los recogen, le den limosna, incluso para que los trasladen de un lugar a otro. Dice, a muchos les resultará extraña la pregunta de Libé Betancourt, que lo hizo en las redes sociales, ¿por qué hay tantas desapariciones de niños en Cuba? Dice, pues aquí está la respuesta. 4 niñas en la autopista, solos. El mayor de edad no sobrepasa los 10 años y una como de 7 años pidiendo dinero a los carros de turismo y rompiendo botellas a la mitad del desvío para que los carros pararan. Es decir, estos niños botados en las calles, solo fuera de la ciudad, pidiendo limosna. ¿A qué ustedes creen que va a llevar esto? Estos niños, en la mayoría, terminan siendo violados, asesinados o robados de sus padres y el gobierno indolente ante todas esas cosas. Pero este caso no es solo de La Habana. También hay casos de estos que se están hablando en Holguín, pero asociado a esto está el caso también de la prostitución infantil e incluso con el consentimiento del gobierno dictador. Vamos a ver que esto, ¿por qué digo esto? De que con consentimiento del gobierno, porque vamos a ir aquí cómo esto está pasando en Holguín, declarado por periodistas, y después vamos a ir a este tema más en específico. Desesperada situación al verse obligados a pedir dinero. Se han visto varios pernoctando en las calles de Holguín y La Habana. En medio de una grave crisis humanitaria en la isla, algunos niños han sido llevados a deambular por las calles de Holguín y La Habana con la finalidad de buscar alimentos, ropa y limosnas para subsistir, reveló un reportaje del diario independiente 14 y medio. El reporte detalla que un grupo de menores, con edades entre 6 y 14 años, deambulan por Holguín en busca de apoyo. Estos niños, desnutridos y con prendas deterioradas, frecuentan lugares como el local privado Bolas Bar en el Consejo Popular de Pueblo Nuevo, donde se acercan a los clientes en busca de alimentos o dinero. Como escucharon, es algo que va creciendo y creciendo, el descuido que hay con los menores. Esto, bueno, no es con los menores, también con el deterioro de los padres que se vuelven alcohólicos porque no hay escape y lo único que hacen es tomarse una botella de chispetrén, de bebidas inventadas para limpiar la cabeza del agobio que tienen. Y entonces, cada día son más los niños que están quedando a la deriva en la calle. ¿Dónde está ese eslogan de los dictadores que el socialismo fue creado? Esa revolución era, bueno, los eslogans eran salud, educación, fundamentalmente para el niño. Y los niños están quedados botados en las calles, sin casa, sin amparo, sin educación. ¿Dónde vamos a dar? Pero como dije antes, esto está sucediendo con la complicidad del sistema, porque el sistema, los magnates que no dirigen, de lo único que están atrás es de remesa y de que nadie hable en contra de la revolución, porque entonces ahí sí está la policía inmediatamente actuando. Y cuando decía que todo esto es, incluso la prostitución infantil, con el consentimiento de los dictadores, es ahora, en estos últimos asambleas han bajado permitir mantener relaciones sexuales hasta los 12 años. ¿Qué cosa es un niño de 12 años? Fundamentalmente esto se está haciendo para que los turistas vayan a Cuba a andar con niñas y no tengan problemas. Usted se imagina también padres de estos niños que andan por ahí por la calle pidiendo limosna, vendiéndosela a los turistas por $4 o $6
para tener algún tipo de dinero. Y esto está pasando en Cuba. Muchos me dirán que estoy exagerando, pero no estoy exagerando. Simple y llanamente hay que volcarse a las calles de Cuba, hay que buscar videos, hay que simple y llanamente tener familia en Cuba y ver lo que está pasando dentro, porque la miseria es tan grande, la desidia es tan grande, que no se puede tapar el sol con un dedo. Y todo el mundo sabe qué es esto, y de esto es lo que yo hablo, cuando hablo que Irela Bravo sale de Cuba y dice que ella salió de Cuba por un problema de subsistencia. ¿Y acaso de qué viven estos niños? ¿De qué subsisten estos niños? Incluso de vender su cuerpo. Y no se va a declarar, no se va a subir a las redes sociales para cantarle bien al mundo que el socialismo es hambre, es miseria, es prostitución, es abandono de los niños, prostitución infantil. Bueno, yo creo que no hay más nada que decir. Hasta aquí el video de hoy. Patria y vida, mis hermanos. Oremos porque esta dictadura acabe de derrumbarse, porque si no, no sé qué será de nuestra patria. Nos vemos en el próximo video, si Dios nos lo permite.